Y martes 23 de julio, la Iglesia celebra la memoria de Santa Brígida religiosa, nacida en Suecia, que contrajo matrimonio con el noble Ulfo, del que tuvo 8 hijos, a los cuales educó piadosamente, consiguiendo al mismo tiempo, con sus consejos y con su ejemplo, que su esposo llevase una vida de piedad. Muerto éste, peregrinó a muchos santuarios y dejó varios escritos, en los que habla de la necesidad de reforma, tanto de la cabeza como de los miembros de la Iglesia, puesto que los fundamentos de la Orden del Santísimo Salvador en Roma pasó de este mundo al cielo, 1373. Etimológicamente, Brígida es aquella que es poderosa y fuerte. El origen es incierto, posiblemente hebreo o céltico. Fecha de canonización es el día 7 de octubre de 1391 por el Papa Bonifacio IX. Santa Brígida era hija de Birgerio, gobernador de Upplandia, la principal provincia de Suecia. La madre de Brígida era hija del gobernador de Gotlandia Oriental y murió en el año 1315 y dejó varios hijos. Brígida, que tenía entonces 12 años aproximadamente, fue educada por una tía suya en Aspenas. A los 3 años hablaba con perfecta claridad, como si fuese una persona mayor, y su bondad y devoción fueron tan precoces como su lenguaje. Sin embargo, la santa confesaba que de joven había sido inclinada al orgullo y a la presunción, la pasión centro de su vida. A los 7 años tuvo una visión de la Reina de los Cielos. A los 10, a raíz de un sermón sobre la pasión de Cristo que la impresionó mucho, soñó que veía al Señor clavado en la cruz y oyó estas palabras: «Mira en qué estado estoy, hija mía». «¿Quién os ha hecho eso, Señor?», preguntó la niña, y Cristo respondió: «Los que me desprecian y se burlan de mí y de mi amor». Esa visión dejó una huella imborrable en Brígida, y desde entonces la pasión del Señor se convirtió en el centro de su vida espiritual. Antes de cumplir 14 años, la joven contrajo matrimonio con Ulf, quien era 4 años mayor que ella. Dios le concedió 28 años de felicidad matrimonial. Tuvieron 4 hijos y 4 hijas, una de las cuales es venerada con el nombre de Santa Catalina de Suecia. Durante algunos años, Brígida llevó la vida de la época como una señora feudal en las posesiones de su esposo en Ulfas, con la diferencia de que cultivaba la amistad de los hombres sabios y virtuosos. Hacia el año 1335, la santa fue llamada a la corte del joven rey Magno II para ser la principal dama de honor de la reina Blanca de Namur. Pronto comprendió Brígida que sus responsabilidades en la corte no se limitaban al estricto cumplimiento de su oficio. Magno era un hombre débil que se dejaba fácilmente arrastrar al vicio. Blanca tenía muy buena voluntad,
pero era irreflexiva y amante del lujo. La santa hizo cuanto pudo por cultivar las cualidades de la reina y por rodear a ambos soberanos de buenas influencias. Pero, aunque Santa Brígida se ganó el cariño de los reyes, no consiguió mejorar su conducta, pues no la tomaban en serio. Las visiones de la santa. La santa empezó a tener por entonces las visiones que habían de hacerla famosa. Estas versaban sobre la más diversa materia, desde la necesidad de lavarse hasta los términos del tratado de paz entre Francia e Inglaterra. Si el rey de Inglaterra no firma la paz, decía, no tendrá éxito en ninguna de sus empresas y acabará por salir del reino y dejar a sus hijos en la tribulación y la angustia. Pero tales visiones no impresionaban a los contersanos suecos, quienes solían preguntar con ironía, ¿qué soñó doña Brígida anoche? Por otra parte, la santa tenía dificultad con su propia familia. Su hija mayor se había casado con un noble muy revoltoso, a quien Brígida llamaba el bandolero, y hacia el año 1340 murió Gutmaro, su hijo menor. Por esa pérdida, la santa hizo una peregrinación al santuario de San Olaf de Noruega. A su regreso, fortalecida por las oraciones, intentó con más ahínco que nunca volver al buen camino a sus soberanos. Como no lo lograse, les pidió permiso de ausentarse de la corte e hizo una peregrinación a Compostela con su esposo. A la vuelta del viaje, Ulf cayó gravemente enfermo en Arras y recibió los últimos sacramentos, ya que la muerte parecía inminente. Pero Santa Brígida, que oraba fervorosamente por el restablecimiento de su esposo, tuvo un sueño en el que San Dionisio le reveló que no moriría. A raíz de la curación de Ulf, ambos esposos prometieron consagrarse a Dios en la vida religiosa. En 1371, a raíz de otra visión, Santa Brígida emprendió una peregrinación a los santos lugares, acompañada de su hija Catalina, de sus hijos Carlos y Vingerio, de Alfonso de Badaterra y otros personajes. Ese fue el último de sus viajes. La expedición comenzó mal, ya que en Nápoles, Carlos se enamoró de la reina Juana I, cuya reputación era muy dudosa, aunque la esposa de Carlos vivía aún en Suecia y el marido de Juana estaba en España. Esta quería contraer matrimonio con él y la perspectiva no desagradaba a Carlos. Su madre, horrorizada ante tal posibilidad, intensificó sus oraciones. Dios resolvió la dificultad del modo más inesperado y trágico, pues Carlos enfermó de una fiebre maligna y murió 2 semanas después en brazos de su madre. Santa Brígida prosiguió su viaje a Palestina, embargada por la más profunda pena. En Jaffa estuvo a punto de perecer ahogada durante un naufragio. Sin embargo, durante la accidentada peregrinación, la santa disfrutó de grandes consolaciones espirituales y de visiones sobre la vida del Señor. A su vuelta de Tierra Santa, en el otoño de 1372, se detuvo en Chipre, donde clamó contra la corrupción a la familia real y a los habitantes de Famagusta, quienes se habían burlado de ella cuando se dirigía
a Palestina. Después pasó a Nápoles, donde el cielo de la ciudad leyó desde el púlpito la profecía de Santa Brígida, aunque no produjeron mayor efecto entre el pueblo. Brígida, que estaba enferma desde hacía algún tiempo, empezó a debilitarse rápidamente y falleció el 23 de julio de ese año, después de recibir los últimos sacramentos de manos de su fiel amigo, el padre Pedro Albastra. Tenía entonces 71 años. Su cuerpo fue sepultado provincialmente en la iglesia de San Lorenzo. 4 meses después, Santa Catalina y Pedro de Albastra condujeron triunfalmente las reliquias pasando por Dalmacia, Austria, Polonia y el puerto de Danzig. Santa Brígida, cuyas reliquias reposan todavía en la abadía por ella fundada, fue canonizada en 1391 y es la patrona de Suecia. Uno de los aspectos más conocidos de la vida de Santa Brígida es el de las múltiples visiones con que fue favorecida por el Señor, especialmente las que se refieren a los sufrimientos de la pasión y a ciertos acontecimientos de su época.